a Mark, que va a darnos algunas noticias. Hola amigos, good morning. Very pleased to be here, and I know Natalie's going to translate for me, so I'll speak slowly. But we're very pleased. World Rugby is very pleased to announce today that the 2017 World Rugby U20 Trophy tournament will be held here in Montevieo at the Cherua Stadium between August 29th and September 10th. So we're very pleased to make that announcement today. Bueno, Mark está muy contento de anunciar que el año que viene, 2017, será el torneo M20 acá en el estadio Charrúa, en Montevideo, y está muy contento de poder dar el anuncio personalmente. The World Rugby U20 Trophy is a very important tournament in the development of international rugby. Since we started the tournament in 2008, over 700 players have come through the Under-20s Trophy and World Championship to play international test rugby for their country. Okay, el trofeo M20 es muy importante para el desarrollo del rugby. Sorry, I was lost a little bit, so you say it. 700 players have come through the tournaments since we introduced them to play international rugby. 700 jugadores entraron en el torneo desde que introducieron el trofeo. Sorry. And we're very pleased to be bringing the tournament back to South America. We've had the tournament in Chile 2 times before, but we feel that Uruguay would be a very worthy host of this tournament with the fantastic facilities that we now have here in Uruguay. And thank you to Pino and his union and all the staff and the board members for the work that they've done in creating this fantastic venue at the Cherua Stadium. Ya se recibió el torneo 2 veces en Sudamérica, 2 veces en Chile, y esta vez le toca a Uruguay, y bueno, están muy contentos y muy agradecidos con Sebastián, con todo el personal y con toda la directiva de poder hacer este torneo en el 2017 en Uruguay. Also, I think it's another example of how exciting it is for rugby here in South America. We had the Olympic Games in Rio in August with Rugby Sevens, making a very successful debut. We have the Pumas playing in the Rugby Championship. We have Argentina with a Super Rugby franchise. We have the Americas Pacific Challenge Tournament here in Uruguay. We have the Americas Rugby Championship started last year, so it's a very exciting time for rugby in South America. And I've no doubt that we'll have a very successful World Rugby Under-20 Trophy tournament here next year. Para Sudamérica es algo muy importante de poder recibir el torneo el año que viene. Ya se hicieron muchos torneos en Sudamérica, inclusive las Olimpiadas en Río. Y bueno, esto es algo más de rugby en Sudamérica, lo cual es algo importante para toda América en realidad. Just finally to say that we're committed to working with the Uruguay Rugby Union on its high performance program. We continue to invest in helping Pino develop the program, and we look forward to hopefully increasing our investment in the years ahead to continue the great progress that you're making here, Pino. So I congratulate you and your coaches and all your staff on the work that you're doing in Uruguay. World Rugby apoya al alto rendimiento en Uruguay y lo va a seguir haciendo, y van a intentar seguir apoyando, y felicitan a Sebastián, a todos los entrenadores y a todo el programa por todo lo que están haciendo en Uruguay, que es un excelente trabajo, y bueno, espero poder seguir apoyando más y mejor en los años a venir. Bueno, desde la Unión, agradecerle a Mark por todo lo que dijo. Thank you, Mark, for all your words. It's a pleasure to have you here and to host the Under-20 Trophy. For Uruguay, it's really very important. As you said, most of the players that play there then continue their pathway to the Rugby World Cup, and for us it's a good challenge trying to be in all the World Cups, so having a trophy here is a great opportunity. So thank you very much. También agradecerle a Eduardo Cerruti, que está acá
a mi izquierda, que digo, junto con una cantidad de gente, con una comisión que se creó hace mucho tiempo, han trabajado muy duro para que este torneo pueda realizarse en Uruguay. Tuvimos que pasar por una selección y competir contra otros países que también tenían intenciones de llevarlo adelante, y realmente fue muy bueno el trabajo que hicieron, y la prueba está con el anuncio de hoy que dio su resultado. Así que agradecerle a él, pero en representación de muchos que han trabajado: Jorge Ramos, Fernando Ginzo, Fernando Rodríguez, Antonio Vicentín, Paulino, Aldo Magri. Fueron muchas personas, tal vez esas son las más visibles, pero también hubieron muchas otras que estuvieron ayudando, y además vamos a necesitar muchas para organizar el Mundial, o sea que esto recién empieza. Así que, Guaro, me gustaría que digas alguna cosa de cómo fue todo esto. Bien, a instancias de la Unión de Rugby vino en primera persona, nos convocó para organizar la presentación de la postulación de Uruguay como sede para el Mundial del año que viene. Completamos todos los formularios que la World Rugby en este caso nos exige. Luego recibimos una visita de Simon Kibble, que estuvo por acá por Montevieo, para revisar todo lo que habíamos establecido, que teníamos. La visita fue muy buena, y bueno, este broche final es la confirmación de que el trabajo estuvo bien hecho y que la World Rugby confía en la Unión de Rugby del Uruguay para la organización de este evento. Es un desafío organizacional como nunca Uruguay lo ha tenido. Va a ser el evento con más selecciones, mayor cantidad de selecciones en este país, en la historia del rugby uruguayo. Entendemos que esta oportunidad de este America's Pacific va a ser un banco de pruebas para cómo estamos en el tema organizacional. Y bueno, lo tomamos como eso, como un desafío, como otro punto más, un escalón más de crecimiento en el rugby uruguayo que se viene dando paso a paso en los últimos años más aceleradamente. Y confiamos en poder llevarlo adelante de forma exitosa. Bueno, agradecerles, y si alguno tiene alguna pregunta para Mark Egan, se la puede hacer. I would like to ask you, why did World Rugby choose Uruguay to organize this tournament, the Junior World Trophy? Well, I think, as I said before, we have fantastic facilities here now. We've an excellent stadium. We have a very well organised union, and also the union were very keen to host the tournament. They wanted to have this tournament. They believe it's important for the growth of the game here in Uruguay and the promotion of rugby with young people. We looked at a number of different options, but we felt that it was time for Uruguay, and they were ready to host this tournament. And obviously we expect the tournament to be hosted to a very high standard. It is a world championship at under 20 level, so we're very confident and comfortable that the union can host it to the standards required. Uruguay tiene todas las comodidades, el estadio y una organización que cumple con los estándares de la World Rugby. Por eso fue, entre otros, el país elegido para hacer el Mundial el año que viene, que tendrá un alto nivel de exigencias, pero que están confiantes de que Uruguay podrá cumplirlas. How do you see all the work is making the Uruguayan Rugby Union in all these years? Well, yesterday I got to see the Charrua Stadium for the first time in 2 years, and I was amazed with the progress that has been made. The standard of the facilities, the gym equipment, the accommodation for the players, the offices for the federation to work in. But most importantly, I think the performances we saw at the Rugby World Cup 2015 in England by Uruguay were very impressive. They came into the tournament as underdogs in a very difficult pool with Fiji, Australia and Wales, and they played with great credit, and I think that shows the progress that has been made here with the high performance programme, and the work that the union is doing in development at under 20 level and with the national team is very positive, and we're very encouraged and will continue to work with the union to progress the programme. Ayer tuve la posibilidad de conocer el estadio personalmente después de 2 años
y bueno, se quedó muy impresionado de la cancha, del gimnasio, del hostel, de las oficinas, y para bien de todo el progreso que se ha hecho en el estadio. También es verdad que en el 2015 Uruguay fue como uno de los no favoritos y demostró un nivel de juego y una participación muy importante que, bueno, que hace que sea el elegido para hospedar el Mundial el año que viene. And just maybe one more point. We work with a lot of unions. In the high performance program we're working with about 15 countries, and we frequently point to the Uruguay Rugby Union system as a model that other unions should follow. They have an excellent centralised training program at a very good venue. They have great support from the government, from sponsors, and the players have a tremendous passion for the jersey of the national team when they play international rugby. So we frequently use Uruguay as a model with other Tier 2 countries as to what a very good program should look like. La World Rugby utiliza a Uruguay como un modelo ante otros Tier 2 países, porque la manera que llevan el programa, tanto con el apoyo de la World Rugby, con el apoyo del gobierno o de los sponsors, y se refleja también a través de los jugadores que llevan la camiseta con mucho orgullo, y bueno, es un ejemplo para ellos poder siempre nombrar a Uruguay como un sistema que funciona y que bueno, que sirva de inspiración para otros países. Bueno, muchas gracias, y ahora los capitanes tienen la foto allá afuera, así que pueden sacar fotos de los capitanes y bueno, un poco la foto del torneo de la American Pacific Challenge, y por supuesto que invitarlos a todos a este sábado a acompañarnos en el Estadio Charrúa para ver los partidos internacionales, que creemos que es una gran oportunidad para ver rugby de buen nivel. También agradecerle a la gente de Samoa. Thanks to the people of Samoa and Fiji that are here for the photo, and we're asking for that. Thank you for being here.